Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos bien contentos transmitiendo desde acá, Ciudad Acuña, Coahuila. Su hermano Arsenio Barrientos, que pues le han invitado a nuestros hermanos para este seminario que ellos han realizado, y pues aquí estamos como invitados, y es un gusto, es un gozo el poder participar y el poder apoyar la obra de nuestro Dios a través de la exposición de estos temas. Hoy que nos han invitado, ¿verdad? Pues vamos a exponer la palabra de nuestro Dios. Nos corresponde a nosotros, acá a la familia Barrientos, que siempre está lista y presta para hacer la voluntad de nuestro Dios, siempre y cuando Dios nos demanda hacer la obra. Así es que sabemos que Dios es bueno, y los voy a invitar a abrir nuestras Biblias, hermanos. Sabemos el tema de este seminario, el cual es Escapa por tu vida. Y hoy vamos a estudiar lo que dice el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 2. Oseas, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: contened con vuestra madre, dice el versículo 2, porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido, que quité pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. El versículo 2, hermanos, que acabamos de leer en esta versión, que a lo mismo dice acá en este versículo de Oseas 2:2 de la siguiente manera: contended con vuestra madre, o sea, pelear, ¿verdad? Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de sus pechos. El texto, hermanos, que hoy estamos leyendo nos refiere lo siguiente. Dice la escritura ahí: porque ella no es mi mujer. O sea, Dios está ilustrando, hermanos, a través de esta ramera, a través de esta mujer que va a adquirir Oseas, está haciendo una comparación de el pueblo de Israel. Lo está ilustrando a Israel a través de esta mujer. Una mujer adúltera, que ya no es digna de ser comparada con una esposa. Sí, hermanos, porque perdió el privilegio. Porque aún y después de que era una ramera, la adquiere Oseas para que sea su mujer. Pero la mujer, hermanos, acostumbrada a su leviandad, a su ardor de mujer, a una mujer sin pactos, sin compromisos, regresa a sus andadas. Regresa, hermanos, a sus pasiones carnales, al adulterio. Y esto, hermanos, es una muestra de la relación que existe de ese Israel, hermanos, lascivamente, que se ofreció a otros dioses. De la manera que una mujer, de manera lasciva, se ofrece así a sus otros amantes. Este es el comunicado, hermanos, para la frase sus adulterios entre sus pechos. Puede implicar que ella ha desnudado su regazo, su pecho, para sus amantes. Si ella no cambia, dice, será desnudada. El profeta Oseas, hermanos, está entre el amor, pero también, hermanos, vemos a Dios lleno de amor, de venganza. Acuérdense lo que decía el Señor, y cuando dijo: mía es la venganza, porque tenemos un Dios vengador, pero también, hermanos, un Dios lleno de perdón. Es el Dios que tenemos. Y la vida de Oseas, junto a Gomer, la adúltera, parece, cuando está en la ley, como una telenovela. La Biblia, hermanos, nos dice que Dios le pide que ella se case con esa prostituta. ¿Y qué hace Oseas? Obedeció. Dios había enviado a muchos de sus profetas a hacer cosas extrañas, cosas inimaginables. Acuérdense que el profeta hablaba de parte de Dios, a través de ejemplos, a través de ilustraciones, a través de vidas, a través de muchas acciones. En esta ocasión le tocó a Oseas, hermanos, casarse con una prostituta. ¡Qué tremendo! Lo hizo con Jeremías cuando fue al Valle de los Huesos Secos. Hay muchas ilustraciones, pero esta
En particular a mí, cuando yo, hace 30 y tantos años que yo escuché esto, y dije yo, ¿cómo pudo Dios haber mandado a uno de los suyos a pecar con una prostituta? Bueno, no entendía yo el propósito, pero el propósito es eso, hermanos, que se le envía a Oseas a que se case, y él, hermanos, cumple el mandamiento de nuestro Dios, casarse con una prostituta de su país. Así es que, hermanos, la situación matrimonial del profeta nos refleja a nosotros la relación que tenía el pueblo de Israel al traicionar a nuestro Dios, al traicionar el pacto con el Señor. Pero Oseas no abandonó a su esposa, como tampoco Dios va a abandonar a Israel, nunca lo ha abandonado. Así es que Israel, mis hermanos, a través de Oseas 2, es presentado como un idólatra y un adúltero. Y ese va a ser el tema que vamos hoy a ver en estas conferencias acerca del tema general. Escapa por tu vida. Es el tema de este seminario. Así es que hoy corresponde escapa del engaño del diablo. Y el engaño del diablo, mis hermanos, es la idolatría y el adulterio espiritual, que es lo que vamos a tratar hoy. Así es que como es el adulterio espiritual y es la idolatría, veamos, hermanos, primeramente lo que es la idolatría. Yo sé que ustedes conocen lo que es la idolatría. De hecho, hermanos, también es un tema muy frecuente dentro de la iglesia acerca de la idolatría. La Biblia también le llama a la idolatría de la misma manera, adulterio espiritual. ¿Qué es la idolatría? Bueno, la palabra, hermanos, idolatría viene del griego, que significa idolatra, o sea, que significa adoración de imágenes. O sea, hace que cuando alguien adora más a una persona o una cosa, más que a nuestro Dios, e inclusive, hermanos, llegan a estar sobre Dios y amar más a esa imagen, a esa ilustración, a esa persona, eso es idolatría. Así es que cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo primero que le dice es que no se haga ídolos. Les da instrucciones a la gente, hermanos, a su pueblo, para que el día de mañana que posea la tierra, no vaya él a adorar los ídolos que ahí tienen los cananeos, ni las prácticas que estos hacían. Dios quería evitar en ellos, hermanos, la adoración de otros dioses. Así es que, mis hermanos, Oseas nos va a ilustrar a nosotros lo que es la idolatría. Gomer tenía muchos amigos, lo que no es de una mujer decente. Lógico, esta era prostituta, tenía amantes. Entonces, hermanos, ustedes está mal de que tenga amigos una mujer. ¿Qué clase de amigos? Y más una cristiana, que es una persona diferente a las personas del mundo. ¿Qué clase de amigos es el punto? ¿Qué más tenía esta Gomer? Tenía lujos, tenía, hermanos, muchos regalos que le hacían los hombres, los amigos, los amantes. Lo que esta mujer no sabía, mis hermanos, es que todas esas cosas preciosas que tenía, para ella, pues iban a ser compartidas con esos dioses falsos. Todos sus bienes, su cuerpo agraciado, su cuerpo bello, su juventud, serían para esos dioses. Con la plata que le había dado Oseas, con la cebada, con el pan que nunca le faltó, con el oro, con la plata, con las bendiciones que había tenido por Oseas, esta mujer los va a llevar a sus amantes, a aquellos hermanos que le rendían junto con ella culto a Baal. Baal significa amo. Ahora iba a dejar a su amo, que era Oseas, porque un esposo o marido también era un Baal, un amo. Eso significa Baal. Se olvidó de Oseas, que le proveía todas las cosas para ir a gastarlo con sus Baales, con sus amantes, con sus amos, tanto terrenales como estos dioses, llamado Baal y la diosa Astarte, la Venus, hermanos, de estos judíos.
Su ídolo, dice la escritura allá en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 12, a su ídolo de madera pregunta, y el palo responde, porque mi espíritu de prostitución les tiene extraviados y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. En las cimas de los montes sacrifican y en los collados queman incienso, así como bajo la sombra. Ese fue el camino que siguió Gomer después de dejar, hermanos, a Oseas, aquel que la cuidaba, que le brindaba, que le daba todo cuanto ella deseaba y quería, pero no estaba contenta, porque ese fue el camino de Gomer. Fueron aquellos, para ellos, según Oseas 2:13, los días de los Baales, cuando les quemaba incienso y se ponía sus anillos y sus collares para irse detrás de sus amantes. Oseas nos está ilustrando lo que es la idolatría. Así es que estas prácticas, hermanos, que podemos ver en Gomer, las podíamos ver en todos los israelitas, hasta el punto, hermanos, de que muchos de ellos abandonaron el amor de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, dejó de amar a Dios, al único Dios, al poderoso Dios, y se fue y se refugió a los Baales, y se atrevieron, hermanos, a rendirle culto, un culto grosero para nuestro Dios. Idólatras, hermanos, que ofrecían a la diosa Astarte y a los demás Baales. Así es que los profetas se vieron impotentes para llamarles la atención a aquella inmensa multitud pagana de permisividad y de sensualidad desenfrenada. Eran permisivos, no les importaba, hermanos, nada. Los padres no pudieron detener a los hijos, los esposos a las esposas y viceversa, hermanos. Así es que Oseas está interpretando el sentir de Dios, hermanos, de lo que Oseas sintió cuando la mujer se le fue con sus amantes a adorar a los Baales. En Oseas capítulo 4 versículo 13 y 14 nos dice la escritura: por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán, vuestras nueras también. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con sus rameras, con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento va a caer. Esto era abominable, hermanos, para nuestro Dios. Podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículo 11 al 17, hermanos. Ahí ya nos hablaba de la advertencia que Dios le había dado a Israel para cuando entrara en Canaán, de cómo, hermanos, si ellos se hacían idólatras, iban a fornicar, irían tras los dioses de los cananeos y les invitarían a comer de lo sacrificado y hacerse sus estatuillas, hacerse sus imágenes de esos dioses. Así es que el pueblo de Israel nunca, hermanos, entendió los mandamientos de nuestro Dios y siempre contaminaron su fe, siempre contaminaron su adoración. Ellos, hermanos, yéndose tras los falsos dioses, fueron desobedientes. Así es que toda la existencia, mis hermanos, de Israel, al adorar a Jehová de los ejércitos, no sirvió, porque se fueron tras los ídolos en quienes confiaban más. Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 y 9, pusieron su brazo, hermanos, sobre ídolos hechos de manos de hombres. Dios manda, hermanos, a su pueblo, Dios manda a la iglesia no caer en la idolatría. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oseas nos está diciendo a nosotros, ilustrándonos lo que es la idolatría y de cómo su mujer, hermanos, se fue tras los amantes que llevaban, hermanos, a los dioses a llevarles sus riquezas, a ponerse guapo para sus hombres. Vean, hermanos, despreciaron los mandamientos de nuestro Dios. Amaron la adoración de los Baales más que la de Dios, de los diosesillos, hermanos, que para nada sirven. Dios el proveedor, Oseas el proveedor, los dioses sinvergüenzas, porque pues ni vergüenza tienen, porque ni siquiera existen. Pero el hombre ignorante, hermanos, idólatra, va y hace esas cosas. Así es que dentro de la iglesia también podemos haber idólatras. Y de que lo sabemos,
De que los hay, los hay. Así es que medite usted en este tema de cómo Dios manda que no seamos idólatras, que huyamos de la idolatría. Por lo general, hermanos, nos hacemos ídolos cuando lo ponemos más arriba que Dios en la adoración y en el servicio. Así es que Dios compara, recuerde, la idolatría con el adulterio, con la fornicación. Dios, hermanos, tenía una relación con Israel, como un marido, como un matrimonio, hermanos, donde está el marido y la esposa. Pero como la fornicación, por medio de la idolatría, conlleva, hermanos, a que haya ese adulterio espiritual. Aquí algunas lecciones que nosotros podemos aprender, hermanos, en lo que nos está ilustrando a nosotros, Oseas y Gomer. Cuando caemos en la idolatría, es cuando ponemos, hermanos, al ídolo al nivel de Dios. Estamos nosotros siendo idólatras. Esto fue lo que le pasó a Israel, hermanos, en Ezequías capítulo 23, versículo 37. O sea, que fueron ellos, se les dijo que no fueran tras los ídolos, pero por mucho tiempo ellos fueron tras de ellos y luego se arrepentían y así vivieron toda su vida. En Ezequiel 23, 37 dice la escritura, porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Los cristianos debemos evitar tener ídolos, mis hermanos, y que los tenemos, los tenemos. Esto es grave, hermanos. Imagínense usted que pongamos a alguien por encima de Dios. Hay gente que dice, todo lo puedo en mi predicador, todo lo puedo en el hermano. No dicen, yo nunca he dicho, hermano, todo lo puedo en el hermano. Ah, no, pero nomás estás hablando del hermano, hasta te vistes como el hermano, quieres actuar como el hermano, pero nunca te vas a parecer en él, nunca. Lo que él tenga de santidad no la vas a tener tú. Lo que él tenga de pecador no lo tienes por qué tener tú. No te hagas ídolos. Todo lo puedo en mi mujer que me fortalece. Oye, nomás se muere la mujer y te fuiste al mundo. Pues es que estaba por la mujer o por el marido. Todo lo puedo en el ser humano que me fortalece. La iglesia me aburre. Ah, pero cuando miro a mi artista favorito, no, se me van las horas. ¿Quién es mi ídolo? Cualquier cosa, hermanos, que con nuestras acciones pongamos por encima de Dios, ya es nuestro ídolo. Por lo tanto, es pecado. La idolatría, hermanos, la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5 dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vuestra fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Alguien dijo, ¿cómo puede ser, hermano, el dinero idolatría? ¿Cómo pueden ser las propiedades idolatría? ¿Cómo puede ser la riqueza idolatría? Hermanos, el dinero se convierte en Dios. Creo que leí por ahí que mi hermano Ramón iba a dar un tema de el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Es idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo ponemos por encima de Dios. El tiempo, hermanos, la vida, los pensamientos, los sentimientos, todo es para el dinero y todas las propiedades que se puedan acumular, hermanos. El joven rico quería seguir a Jesús, hermanos, pero no lo pudo hacer porque tenía un ídolo, tenía, hermanos, un Dios que estaba por encima, hermanos, de Jesús. Y él, hermanos, se llenó de tristeza por haber tales requisitos. Las riquezas pudieron más que en él, porque le dijo, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes, o sea, ve y deshazte de tu dinero, porque el dinero lo posesionaba a él. El dinero controlaba, hermanos, al rico, estaba sobre Jesús. La idolatría, hermanos, nos está enseñando que la avaricia es idolatría. Así muchos, hermanos, sin saberlos, tenemos ídolos y estamos en pecado de idolatría. Muchos ponen, hermanos, por encima de nuestro Dios algún ídolo.
que puede ser la comodidad, puede ser, hermanos, los negocios, el trabajo, los padres, los hijos, la mujer, su casa, un cantante, un grupo musical, un deporte, una persona en particular. Sí, hermanos, por ejemplo, hay personas que se convierten en ídolos y luego se hacen imágenes de ellos porque fueron muy buenos con las personas, porque tienen grandes talentos. Así es que consideremos lo siguiente, mis hermanos: si algo o alguien es el ídolo de mi vida en vez de nuestro Dios, la pregunta es: ¿dedico más tiempo al servicio de esto o de él o de ella que a Dios? Otra pregunta: ¿pienso más en esto o en él o en ella que en Dios? ¿Hablo más de esto o de él o de ella que de Dios? ¿Estaría dispuesto a defender a esto, a ello o a ella más que a mi Dios? Y solo, hermanos, lo haríamos si estuviéramos dispuestos a defenderlo, porque Dios es primero sobre todas las cosas. Resistiríamos, hermanos, al que hablara mal de Dios, porque amamos a Dios. Pero si se trata, hermanos, del ídolo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted más por su ídolo que por Dios? A veces hablamos más de los ídolos que de Dios. Huí de la idolatría. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a abandonar a Dios, a la congregación, al lugar donde me reúno, que a mi ídolo? Porque sí tenemos muchos ídolos, como lo acabamos de repetir. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Es que mi mujer, hermano. Es que mi hijo, mi hija. Es que vino mi tía, vino mi abuelita. Cuando pongamos a alguien arriba de Dios, hermanos, es nuestro ídolo. Cuando gastamos más el tiempo, hermanos, en otras cosas que en las cosas de Dios, lo valoramos más que nuestro Dios. Dios aborrece que pongamos algo, hermanos, que esté por encima de Él. Cualquier cosa de nuestra propia vida, nuestra propia familia, cualquier cosa o alguien, hermanos, a Dios no le agrada. Y para Dios, hermanos, tener otros dioses es transgresión de la ley. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, meditemos en la idolatría, tan cerca que la tenemos. Ahí, hermanos, en nuestros hogares, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en nuestra propia mente, cuando le dedicamos más a nuestro Dios ídolo que a nuestro Dios todopoderoso. Hemos visto lo que es la idolatría, porque ese es el tema que estamos enfocando. Escapa por tu vida, no dejes que el diablo te engañe con la idolatría. Como tú le dices a cierto grupo religioso: no adore eso que es idolatría. Ellos defienden el punto y dicen: no es cierto, es como tú en tu casa tienes una imagen, ¿a poco tú eso es idolatría? No, lo tenemos como un recuerdo. Ellos dicen también nosotros. La diferencia es que ellos sí la adoran, le dan reverencia, le prenden luces, le prenden incienso, le prenden velas, les bailan. Esa es la diferencia, hermanos, entre un ídolo y a un retrato normal. Entonces dijo uno: entonces yo tengo a Messi o a Cristiano en mi casa y yo no le prendo ni veladora, ni le bailo, ni el otro. No, pues no haces eso, pero te la pasas hablando de él. Hay cristianos jóvenes que si los encontraran les temblarían las piernitas y quisieran ir a abrazarlo. ¿Sería el punto? Bueno, si sería en un momento no hay ningún problema, pero si es todo el tiempo, ahí sería un ídolo. Así es que, hermanos, ¿cuántos no se han hecho ídolos o los han hecho ídolos? Aquí el pecado es que nos hagamos ídolos de lo que no es Dios. Dios, hermanos, merece toda la honra y la gloria. Hablemos, hermanos, del adulterio espiritual. Hermano Arsenio, ¿no nos acaba de decir que es lo mismo? Sí, pero voy a enfocarlo más directamente. Ya vimos la idolatría, que es y significa adoración a una imagen. En cuanto al adulterio espiritual, hermanos, nos dice en Oseas capítulo 3, versículo 23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia del Aruma, y le diré a Loami: tú eres pueblo mío.
y él dirá, Dios mío. El adulterio espiritual, hermanos, es dejar a Dios y reemplazarlo por otro. Fíjese, para entender este punto del adulterio espiritual, veamos lo que nos enseña de nuevo Oseas y Gomer. En el versículo 2 y 3 que ya leímos, Dios ordena, hermanos, al profeta Oseas que se case. Oseas toma esta orden, hermanos, y va y se casa, como ya dijimos, con una prostituta, con Gomer, y tiene 2 hijos. Yo como les decía, ¿qué petición tan grande le hace Dios a Oseas? Si él me hubiera dicho a mí, aunque qué bueno que no me lo dijo, pero yo no me hubiera casado. Vean, hermanos, cómo la palabra de Dios a veces no cabe en nuestras vidas, en nuestro pensamiento. Y hay mucha gente que muchos textos bíblicos no encajan. No, hermanos, no encajan. En otros son bien hábiles. En otros pelean por ellos y discuten y hasta se hacen enemistades con personas porque aman esos textos. Pero cuando les presentas un texto que no les cuadra en su vida, no lo quieren. A mí se me hubiera dicho Dios, cásate con una ramera. Los primeros que se opondrían pues serían mis padres, mis amigos, mis hermanos, mi barrio, mi pueblo. Se le mandó a Oseas casarse con esta mujer, porque Dios, hermanos, quería que la vida de Oseas sirviera para un ejemplo de Israel, como una ilustración. Dios quería que Oseas fuera un vivo ejemplo, hermanos. Dios quería demostrarle al pueblo cómo era su propia idolatría y su rebelión. Así es que Oseas, hermanos, nos ilustra cómo es el adulterio espiritual. El adulterio de Gomer impactó la vida de Oseas, hermanos. Les pregunto yo, ¿qué sintió, mis hermanos, el profeta? ¿Qué se siente que tu cónyuge te engañe y cometa adulterio? Yo no puedo decir de eso nada porque yo no he vivido esa situación, pero hemos perdido amigas, novias, y no necesariamente en nuestra vida, pero hemos visto jovencitas que se suicidan, hemos visto jovencitos, hermanos, personas que jamás se volvieron a casar porque la mujer ya fue con otro, buscó otro, como novios. Hay una que le dice a uno, dime qué quieres que haga, estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, dime. Estamos hablando de noviazgo, hermanos. Yo vi a muchos morir, porque no les fue fiel el novio o la novia. Pero dicen, hermanos, que es más difícil en el matrimonio. Es más difícil, hermanos, en la mujer que hizo un pacto con el esposo, con la esposa. ¿Se puede imaginar usted ponerse en la posición en la que se encuentra Oseas, hermanos? Cuando la mujer le es infiel, cuando la mujer, hermanos, es adúltera. Usted se puede imaginar el sentimiento de nuestro Dios, hermanos, cuando su pueblo, y no estoy hablando de Israel, estoy hablando del pueblo de Dios, el Israel, hermanos, carnal, el Israel espiritual, que son los cristianos. Se puede imaginar usted, hermanos, el sentimiento de nuestro Dios, lo que sintió, hermanos, Oseas, es lo que siente Dios, hermanos, cuando nosotros somos adúlteros espirituales. Lo que sintió Oseas, hermanos, fue traición. No, es terrible, hermanos, la traición. Esa sí la he vivido, como usted, yo sé que también ha vivido traición. Traición de amigos desleales, de personas que les teníamos toda la confianza, que como dice el dicho, caras mirábamos, corazones no sabíamos, y que sufrieron traición. No me cabe en mi mente, mis hermanos, que Norma me traicione.
En la suya no sé, hermanos, pero no nos cabe, pero cuando viene ella es algo terrible y es lo que él está sintiendo humillación, hermanos, vergüenza, y hay un impacto negativo, hermanos, en Oseas, en su familia, en el vecindario, en todo, hermanos, el pueblo de Israel. Impacta, hermanos, a toda la comunidad en general. Hablando de comunidad, sabemos que tienen todos los que viven en cierto lugar algo en común. Sí, se sienten orgullosos de lo que ahí pasa o vergüenza de lo que sucede. Y eso era, hermanos, lo que sentía la comunidad, lo que sentía el pueblo de Israel cuando miraron, hermanos, que este hombre va y se desposa con una prostituta y que la prostituta lo engaña. Tal vez el pensamiento fue, ya sabía con quién se había metido. Pero ella hizo pacto. Nada le faltó, hermanos, con Oseas. Todo le dio. Pero ella, hermanos, adúlteró. Así es que Oseas asume su actitud, hermanos, de restauración hacia Gomer. Él amó genuinamente a su esposa. La amó, hermanos, como amamos a nuestra mujer. La amó, hermana, como usted ama a su marido. Él la amó. La toma por esposa, a pesar de ser infiel. No la rechaza, hermanos. Además tuvo hijos con ella. Sí, hermanos. A la Ruama y a Loami. 2 hijos, los hijos que tuvo con ella. Así es que la ilustración del adulterio es que Gomer, la prostituta, dio a luz 2 hijos, cuyo nombre representan las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. No amada y no mi pueblo. Lo que eso significa. La pregunta es, ¿qué significa tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra adulterio? ¿Qué es adulterio? ¿Quiénes intervienen en el adulterio espiritual? Yo sé que tú eres maestro, yo sé que lees la Biblia, yo sé que ese tema lo conoces acerca de lo que es el adulterio, pero ¿qué es el adulterio espiritual? Porque es importante para nuestras vidas, hermanos, el mensaje de Oseas. Es para asombrarse, hermanos, esta situación de la condición pecaminosa de un pueblo como el de Israel, en términos como cristiano, en términos evangelísticos, si lo quiere ver así, puede decirse, hermanos, que el profeta carga sobre sí el pecado del pueblo y él mismo se convierte en pecado y en pecador al casarse con aquella mujer, hermanos, que es símbolo del pecado de la idolatría de Israel. Es muy interesante, hermanos, la palabra que designa la palabra prostitución significa también idolatría. Con lo que Oseas, hermanos, casándose con Gomer, la prostituta, es la imagen de Dios que hace una alianza con un pueblo idólatra que le traiciona. No fue tanto lo que decía el apóstol Pablo: antes ustedes eran adúlteros, fornicarios, pero ya no son. Ya no son. Eso éramos antes, hermanos. Unos idólatras, unos traicioneros, unos humillantes. Pero fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero igual, hermanos, la idolatría viene a nuestras vidas y dice Pablo, huyan de él. Pablo a través del Espíritu Santo. Así es, hermanos, que lo que Dios nos dice es que casándose Oseas con Gomer es una imagen, hermanos, de la idolatría de Dios con Israel. Israel adulteró, hermanos, contra Jehová. Y vemos nosotros, hermanos, la relación que existe entre estos personajes. Gomer fue adúltera con Oseas. Israel fue infiel, hermanos, a su Dios. La inmoralidad de Gomer, hermanos, que estaba en su corazón. La idolatría de Israel, hermanos, hería el corazón de Dios. Oseas se enfrentó a un corazón quebrado y un matrimonio roto. Y Dios, hermanos, se enfrentó con dolor el pacto roto y le dolía en su corazón.
Ustedes saben lo que pasó en estos tiempos de Oseas. El pueblo, hermanos, se hizo idólatra. Cuando se perdieron, hermanos, la relación que había entre las dos tribus, las tribus del sur y las 10 tribus del norte, de cómo, hermanos, las tribus del norte se hicieron idólatras y se perdieron, hermanos, por causa de la idolatría. Cuando esto sucede, Dios envió a muchos profetas para hablarles acerca de lo que les iba a acontecer, porque Dios es un Dios vengador. Pero ahora bien, hermanos, el perdón, y lo ilustra a través de esto que estamos hablando tan repetitivamente de Oseas y de Gomer, para que el pueblo entienda cómo ellos se habían ido tras los dioses, tras los ídolos, de cómo el pueblo, hermanos, se había ido tras Astarot, sobre sus baales, hacer, hermanos, y rendirles culto. Era tan apetecible para la carne esas adoraciones que se olvidaron del Dios espiritual, del Dios hermoso. Enfocaron su vida, hermanos, al sexo, por la prostitución. He aquí una, hermanos, que era una de las prostitutas del templo de la diosa Astarot. De ahí la sacó, hermanos, Oseas. Y ahí, hermanos, iban y se metían los hijos de Israel a fornicar con las diosas, con las sacerdotisas. Entonces, Dios hace que Él saque a esa mujer de ahí, porque va a ilustrarle, hermanos, al pueblo. Así es que entre más experimentaba Oseas ese sufrimiento, el mismo Oseas, hermanos, entendía la frustración que tenía Dios de Israel. Así es que tenemos que respetar la relación, hermanos, con nuestro Dios. Ningún tercero debe existir, hermanos, entre un matrimonio, entre un esposo y una esposa. Mucho menos debe haber un tercero en cuanto a Cristo y su iglesia. Debemos reconocer, hermanos, que Dios es el amor verdadero. No hay otro amor como el de Dios. Si tenemos a Dios, mis hermanos, nada nos va a faltar. Israel, hermanos, tenía de Dios la lluvia, que pensaban ellos que era Baal. Dios le proveyó, hermanos, oxígeno, le proveyó alimento, Dios le proveyó todo lo que necesitaba. La plata eran piedras rodando, hermanos, en la Jerusalén. La Palestina era la tierra que fluía leche y miel. Todo Dios les había dado, libertad, bendición, hermano. Dios es bueno en gran manera. Pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron tras los dioses. Dios está frustrado. Yo le doy a Norma, no todo, pero lo que necesita se lo he dado. Me he quedado sin un bocado en mi boca. Me he quedado sin cosas para que ella las tenga. Ha habido muchos matrimonios, hermanos, que les han dado a sus mujeres más que yo. Les han dado hasta su vida. Eso mismo hizo Dios, hermanos, con su pueblo. Les demostró tanto su amor. Por eso hay dichos machistas: a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Pero el cristiano, hermanos, no vive en esas situaciones. El cristiano va a amar como ama a Dios. Porque si Dios está en sus corazones, lo va a hacer igual para los suyos. Frustración de Dios. Y el que lo experimentó fue Oseas. Pero ojalá que también yo y usted experimentemos, hermanos, esta espiritualidad, hermanos, este adulterio espiritual que muchas veces cometemos, que tenemos muchas fuerzas y se las dedicamos, hermanos, mejor al deporte, la dedicamos, hermanos, en esta situación que vivimos, más a la cama, nuestros ojos, hermanos, más a deleites carnales. En vez de orar, hermanos, a nuestro Dios, nos la pasamos platicando trivialidades. En vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de otros. Y esos son nuestros ídolos, hermanos. Lo miro en la ofrenda, hermanos, de cómo Dios nos bendice grandemente y cómo nosotros, hermanos, le damos pocamente en la ofrenda a nuestro Dios. Muchos le damos hasta lo que nos sobra, porque la Escritura dice: ponga aparte algo según haya prosperado, porque Dios quiere las primicias.
Y nosotros, hermanos, aventamos en la ofrenda hasta los recibos del agua, del luz o de donde vamos al mandado. Ajá. Y somos hasta sinvergüenzas, hermanos, que hasta se oyen todas las monedas que caen. Y a veces queremos hacerle ver a Dios que le damos un gran billete, que lo aventamos como una alfombra para que todos lo vean. No, hermanos, a Dios muchas veces lo hemos echado a un lado por ser idólatras. Lo ponemos en segundo lugar. Israel sabía que había un Dios poderoso, pero no lo miraban. Y lo que miraban era lo que les llamaba la atención, porque eran carnales. No ponían los pensamientos en las cosas de arriba, sino en las que estaban abajo. Y claro, era un pueblo, hermanos, adúltero. Debemos reconocer que Dios es el verdadero amor. ¿Y dónde encontramos, hermanos, el verdadero amor? Pues en Dios. Gomer, hermanos, estaba hundida en la bajeza, en la inmoralidad. Y su cuerpo, hermanos, ya no era el mismo de cuando era joven. Aquellas carnes, hermanos, ahora envejecieron. Aquella brillantez, hermanos, se había oscurecido. No todo dura. No. Se dio cuenta, hermanos, que el verdadero amor estaba con su marido. Vino Gomer y le ofreció de nuevo sus vinos. Había tenido, ahora, hermanos, despreciada por sus amantes, porque muchas prostitutas nuevas habían llegado a aquel templo, o a los mundanos, hermanos, presentándoles sus carnes viejas, arrugadas. Ya no les importaba, ahora lo que querían eran muchachas jóvenes. Pasa lo mismo en Cristo, hermanos. Todo va a caducar. ¿Cuántos predicadores conocí yo, hermanos? Tengo 30 años en el Evangelio, por así decirlo, y todo alcancé a ver aquellos predicadores que predicaban hermoso, fuerte en su carácter, y después, hermanos, ni balbucear podían, porque se les cayeron los dientes, porque no podían mover sus labios, temblorosa la voz, el ave. Se les acabó, hermanos, todo termina. Así es que debe ser glorificado, siempre ha sido nuestro Dios. El Dios es eterno, hermanos. Lo de aquí es temporal. Es temporal. Dice la Escritura, hermanos, que ella descubre en su esposo el verdadero amor, la verdadera libertad, y se asombra, hermanos, se sorprende cuando escucha las increíbles palabras que vamos a leer de Oseas, hermanos, capítulo 2, versos 16 y 19. Por eso yo le voy a seducir, la llevaré al desierto y hablaré en su corazón, le daré luego sus viñas, convertiré el valle en Acor, que era desdicha, en puerta de esperanza, y ella me responderá ahí como en los días de su juventud, como en el día en que subió de su país de Egipto, el día de sus esponsales. Sucederá que aquel día, palabra del Señor, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y no se mentarán más sus nombres. Texto muy hermoso, hermanos, para los sentimientos que se expresan en él, para una amada, para una persona. Aquí está cantando Oseas, hermanos, y él sigue su canto, versículos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para que siempre te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ay, ese Oseas, yo amar a esa prostituta, hermanos. El corazón de uno, hermanos, no era bueno, y tal vez no lo es bueno. Cuando vemos, hermanos, que mucha gente ha tenido sus fracasos, ha tenido malas vivencias y malas actitudes, pero como, hermanos, vienen a Cristo después de haber sido adúlteros, hermanos, espirituales o físicos, en todos los aspectos, pero vienen a Cristo y son lavados con la sangre del Cordero, y cómo los ponen en otra buena posición. Se les ofrece y se les da todo, pero muchos desprecian a ese Dios grandísimo y van y adulteran espiritualmente, y están en lo más profundo de su vida, están en lo más bajo. Ojalá que reconozcan
que el verdadero amor está en Dios. Ella reconoció que así lo fue. Ya voy a concluir, hermanos. No sé cuánto llevaremos. Al menos yo aquí miro 51 minutos. Y voy a concluir, a cerrar este tema acerca de lo que hemos visto hoy en esta tarde. Y hemos visto la idolatría y el adulterio espiritual. Ese era el tema que se me dio de Oseas 2. Y vimos, hermanos, primeramente la idolatría. Y vimos que la idolatría en la Biblia, hermanos, también es adulterio espiritual, que significa la adoración a imágenes de una persona o cosa, de igual manera que a Dios, o inclusive por encima de Dios. Gomer nos ilustra la idolatría, y Dios nos manda a nosotros no caer en la idolatría, y que entendamos, hermanos, que el verdadero amor es Dios. También vimos, hermanos, el adulterio espiritual, que es dejar, hermanos, o reemplazar a otro. En este caso, Israel a los Baales en vez de Dios. De vuelta nos ilustró Oseas y Gomer a través, hermanos, de ese casamiento tan extraño. Una petición, hermanos, que está tremenda, y reconocer que el verdadero amor es Dios. Como dice la Escritura, hermanos, allá en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Nada debe estar por encima de Dios, hermanos. Nada debe estar por encima de Dios en nuestra vida. Y recuerde que eso lo sabrás si piensas realmente como Dios quiere. Examinémonos, hermanos, todas nuestras acciones, y Dios va a estar ahí si hemos hecho lo bueno. Y si no, hermanos, hay momento, hay tiempo de arrepentirnos. Y tengamos cuidado, hermanos, con la idolatría, porque la idolatría, como ya dijimos, es el adulterio espiritual. Mando saludos a todos ustedes, mis hermanos, que se han conectado. Ha sido una bendición para mí poder expresar este tema. Ojalá que haya sido edificación para sus vidas y cambiemos todas nuestras actitudes y seamos, hermanos, rectos delante de nuestro Dios, que nos portemos como esa digna esposa por la cual un día Cristo vendrá por ella. Mando saludos a todos mis hermanos que están conectados, a nuestro hermano Jorge, a nuestros hermanos que son activos en esta radio. Dios primero, nos vemos pasado mañana a las 7 de la tarde. Es una bendición haber estado con todos ustedes. Que Dios les bendiga y alumbre su caminar en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendiciones. Hasta luego, hermanos.